Buenas tardes, mi nombre es Díaz Gamiño Alejandra Marisela y estoy estudiando en la Universidad UNITEC Campus León, Guanajuato, la licenciatura de Enfermería en sexto cuatrimestre. Como parte de la materia de salud mental, les voy a presentar mi práctica 2, que es de la atención de enfermería al paciente con trastornos relacionados con sustancias. El objetivo de aprendizaje de esta práctica es que al finalizar, el alumno sea capaz de identificar trastornos relacionados con el consumo de sustancias. La sustancia de la que hablaremos es la marihuana. ¿Pero qué es la marihuana? Es una droga que se obtiene de la mezcla de hojas y flores secas de cáñamo índico con sustancias aromáticas y azucaradas que producen sensaciones euforizantes y alucinógenas. Es una droga depresora del sistema nervioso que contiene dentro de sus compuestos la molécula de THC, que es tetrahidrocannabinol, el cual es el compuesto psicoactivo o psicotrópico de la planta del cannabis. Trastornos mentales asociados al consumo de marihuana. Tenemos trastornos del humor y de ansiedad. De los efectos adversos más frecuentes por intoxicación de cannabis es la aparición de ansiedad y crisis de pánico. Está descrita por inducción de fases maníacas que favorecen la aparición de síntomas psicóticos en estos cuadros y aumentan el número de recaídas. Podemos mencionar que la ansiedad es preocupación, inquietud, temor, miedos intensos, excesivos y continuos, y pueden tener taquicardia, taquipnea, sudoración y sensación de cansancio o sensación tensa. También podemos mencionar la fase maníaca, que es estar excesivamente alegre y contento, eufórico, de forma desproporcionada a lo cotidiano o al carácter habitual. Trastorno de depresión. La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Sus síntomas son tristeza, episodios frecuentes de llanto, falta de interés o incapacidad para disfrutar actividades que antes se disfrutaban, cambios en el apetito que resultan ser en la pérdida o aumento de peso que no están relacionados con dietas o ejercicio, insomnio o dormir demasiado, pérdida de energía o aumento en la fatiga, inquietud o irritabilidad, sentimientos de inutilidad o culpa persistente, dificultad para pensar, concentrarse, recordar o tomar decisiones, pensamientos de muerte, suicidio o intentos de suicidio. Flashback. El flashback hace referencia al fenómeno de revivir experiencias de la intoxicación sin haberla consumido. Se definen como episodios perceptivos que constituyen un trastorno de la percepción y que se caracterizan por ser ilusiones visuales o bien alucinaciones y por distorsionar las sensaciones. Es una reexperimentación intensa de hechos sucedidos con anterioridad que acuden a la mente en forma de secuencia de imágenes. Delirium. El delirium por cannabis es poco frecuente, más en consumos de altas dosis o en personas mayores o con patologías médicas concomitantes. Y es un síndrome mental orgánico caracterizado por confusión y desorientación. Es una alteración grave de las capacidades mentales que resultan en pensamientos confusos y una conciencia reducida al entorno. Los síntomas típicos del delirium es confusión, alteración de la memoria, sensación de temor, suspicacia, despersonalización, desrealización y alteraciones sensoperceptivas. Psicosis. La psicosis ocurre cuando una persona pierde el control del contacto con la realidad y esa persona puede tener falsas creencias acerca de lo que está sucediendo o de quién es, y estos son delirios. Ver o escuchar cosas que no existen, y estos son alucinaciones, y hablar de forma incoherente y nerviosismo. La persona con el trastorno no suele ser consciente de su comportamiento. El consumo prolongado y a grandes cantidades de cannabis, principalmente cuando se inicia en una edad precoz, puede ocasionar psicosis inducida por cannabis, generalmente de corta duración. Sin embargo, puede ser la manifestación inicial de una esquizofrenia posterior. Síndrome amotivacional. El cuadro se caracteriza por la presencia de apatía, pérdida de motivación, desinterés por el trabajo o los estudios y por el cuidado personal. La persona pierde el interés sobre cualquier tema, actividad y es incapaz de interactuar con su entorno de forma normal. Hay diversas explicaciones
de la causa del cuadro de síndrome motivacional. Entre otras, se cabe señalar que para algunos sería el resultado del estado de una intoxicación crónica que remitiría con el cese de su consumo, mientras que para otros sería la manifestación del deterioro cognitivo inducido por el consumo. Ahora vamos a presentar tratamientos para trastornos mentales asociados al consumo de la marihuana. Tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia que les enseña a las personas estrategias para identificar y corregir conductas problemáticas a fin de aumentar el autocontrol. Tenemos también el control de contingencias, un método terapéutico de control que se basa en el control frecuente de conducta que desea cambiar y el otorgamiento de recompensas tangibles y positivas cuando ocurre la conducta que se deseaba cambiar. Y también tenemos terapia de estímulo motivacional, que es una forma sistemática de intervención destinada a producir un cambio rápido de motivación interna. Vamos a presentar el caso clínico y el placer vistos en la práctica. El escenario de la práctica, el caso clínico, es de Demetrio Salinas Torres, de 34 años de edad. Se encontraba en el hospital psiquiátrico refiriendo que su vida transcurre en un proceso negativo y que aumenta progresiva y descontroladamente. Lleva más de 8 meses sin un domicilio permanente y en la actualidad vive en la banca del kiosco de la ciudad. Su adicción a la marihuana inició cuando se le lesionó la espalda y el dolor le impedía trabajar. Un amigo le ofreció un cigarro, el cual prometía quitarle todos sus padecimientos. Refiere, en efecto, que pudo continuar con sus actividades cotidianas sin aparentes consecuencias, pero al paso del tiempo, la dosis consumida aumentaba, ya que la de un principio no le ayudaba, siendo la causa esta de su divorcio. Refiere haber tenido varios trabajos eventuales e inestables por su adicción, consumiendo actualmente 10 cigarros de marihuana al día. El paciente se encuentra en el pabellón de hombres desde hace 2 días, ingresando por su propio pie con deseos de rehabilitarse y tener una vida normal. Las enfermeras se presentan y después de valorar al paciente, toman la mejor decisión basada en un plan de intervenciones, que entablaron un diálogo deficiente, mostrándose ansioso y apático a la entrevista e interrogatorio. A la exploración, el paciente se observa desaliñado, con falta de higiene, ropas rasgadas, presenta insomnio, ansiedad, depresión y apatía. Refiere diarrea, pupilas dilatadas, piel cubierta de sudor, frecuentes contracciones de brazos y piernas, observándose impaciente, y niega tener síntomas psicóticos o ideas de suicidio u homicidio. Las historias de importancia es que tuvo antecedentes patológicos de hepatitis C y también otros antecedentes es que tuvo un padre finado por cirrosis. Como exámenes complementarios, tenemos los signos vitales, que tiene una tensión arterial de 90/70 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 26 frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una temperatura de 36 grados centígrados y una antropometría de una talla de 180 centímetros y un peso actual de 60 kilogramos. Aquí tenemos el PLACE, el cual tenemos como etiqueta diagnóstica ansiedad. De diagnóstico médico tenemos que es la adicción a cannabis. Y bueno, la etiqueta diagnóstica era ansiedad con un código de 00146. Y esta se define como una sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autónoma, el origen del cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para la persona. Sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro, y es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite que la persona pueda tomar medidas para afrontar la amenaza. Esta etiqueta la sacamos del dominio 9, que es afrontación y tolerancia al estrés. De la clase 2, que son respuestas al afrontamiento. Como factores relacionados tenemos el consumo de cannabis por la lesión de la espalda, abuso de sustancias y estresores. Y como características definitorias tenemos que presenta irritabilidad, desasiego, insomnio, aumento de la frecuencia cardíaca,
aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la tensión arterial, aumento en la sudoración y diarrea. En resultados de enfermería, tenemos resultado de nivel de ansiedad con un código de 1211 que sacamos del dominio 3, salud psicosocial, de la clase M, bienestar psicológico. Y tenemos como indicadores irritabilidad con el código de 121108, pupilas dilatadas con el código de 121122, sudoración con el código 121123, y presentamos una escala de medición donde muestra grave, sustancial, moderado, leve y ninguno. En la primera etiqueta de irritabilidad tenemos como que presenta un grave, 1, y queremos mantener un 4, leve, y aumentar un 5, ninguno. En el segundo indicador tenemos pupilas dilatadas, lo tenemos como grave, un 1, que queremos mantener un 4, que es leve, y aumentar un 5, que es ninguno. Y como sudoración, el tercer indicador, tenemos como un grave, un 1, y lo queremos mantener en un 4, que es un leve, pero queremos aumentar a un 5. Y como intervención de enfermería, tenemos el campo conductual, tenemos la disminución de la ansiedad, que con un código de 5820, que lo sacamos del campo 3, que es conductual, y del nivel 2, que es de la clase de fomento de la comodidad psicológica. Como actividades, tenemos utilizar un enfoque sereno que de seguridad, establecer claramente las expectativas del comportamiento del paciente, permanecer con el paciente para promover la seguridad y reducir el miedo, explicar todos los procedimientos, incluidas las posibles sensaciones que se han de experimentar durante el procedimiento, esto para dar tranquilidad, proporcionar información objetiva respecto al diagnóstico y tratamiento y pronóstico, escuchar con atención, crear un ambiente que facilite la confianza, animar la manifestación de sentimientos y percepciones y miedos, reforzar el comportamiento según corresponda y administrar medicamentos que reduzcan la ansiedad según corresponda. Como segundo place, tenemos, en el mismo caso, el diagnóstico médico de adicción al cannabis con la etiqueta diagnóstica de de descuido personal con el código 00193. Que este se define como el conjunto de conductas culturalmente determinadas que implican una o más actividades de autocuidado en las que hay un fracaso para mantener estándares de salud y bienestar socialmente aceptables, del dominio 4, que es actividad y reposo, de la clase 5, que es autocuidado. Como factores relacionados tenemos el abuso de sustancias, estresores, adicción al cannabis, y como características definitorias tenemos que no adherencia a las actividades saludables, higiene personal insuficiente e higiene del entorno insuficiente. Como resultados de enfermería, tenemos consecuencias de la adicción a sustancias psicoactivas con un código 1407, del dominio 5, salud percibida, de la clase 5, sintomatología. Y los indicadores son dificultad para mantener adecuadamente el empleo, con un código 140709, y dificultades para mantener adecuadamente el hogar, con un código de 140710. En la escala de medición presentamos grave 1, sustancial 2, moderado 3, leve 4 y ninguno 5. En el primer indicador tenemos como que presenta un 2, sustancial, y queremos llegar a mantenerlo un 4, leve, y aumentar a un 5, ninguno. Que el primer indicador era dificultad para mantener adecuadamente el empleo. Y el segundo indicador, que es la dificultad para mantener adecuadamente el hogar, viene presentando un 1, que es grave, queremos mantener un 4, que es leve, y aumentar a un 5, que es ninguno. Como intervención de enfermería, tenemos la ayuda con el autocuidado, con un código de 1800, que viene de del campo 1, fisiológico básico, y de un nivel 2, clase
F, que es la facilitación del autocuidado. Las actividades de esta intervención de enfermería es comprobar la capacidad del paciente para ejercer un autocuidado independiente, proporcionar un ambiente terapéutico garantizando una experiencia cálida, relajada, privada y personalizada. Proporcionar los objetos personales deseados, que es desodorante, cepillo de dientes y jabón de baño. Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir el autocuidado. Ayudar al paciente y aceptar las necesidades de dependencia. Ayudar al paciente a aceptar las necesidades de dependencia. Usar la repetición constante de rutinas sanitarias como medio de establecerlas. Animar al paciente a realizar las actividades normales de la vida diaria, ajustadas al nivel de capacidad. Alentar la independencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada. Establecer una rutina de actividades de autocuidado. Proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir el autocuidado. Bueno, para concluir este tema, me gustaría mencionar que gracias a este tema entendemos que el consumo de sustancias puede provocar trastornos mentales y estos problemas pueden llegar a ser más graves. Además de que también la importancia de conocer las características de estos, ya que gracias a eso vemos cómo darles un cuidado y tratamiento óptimo e íntegro para el paciente. Estas son las bibliografías que se utilizaron. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.